VR Django. No te olvides dejar un comentario, darle manita arriba o manito abajo. Y no te olvides de afiliarte a este canal, es lo más importante. Amigos, son las 10:10 de la mañana y hoy es un día diferente. Antes de contarles por qué, le voy a dar los buenos días a mi compañera Noemí Mamani, que se encuentra en el Cusco. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, querida Sarita, aquí feliz. Saludos a todo el país. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando este viernes? Viernes 20 de marzo, nos queda poquito para las elecciones, pero si tú sacas la cabeza de pronto por la ventana, si estás en la oficina, en la casa, ¿cómo está el clima para hoy? En el caso de Cusco, yo veo un cielo turquesa, hay presencia de algunas nubes, está soleando, Sarita, pero increíblemente corre un vientito helado, así como que ya no sé si abrigarme o no sé si disfrutar del sol. Así están las cosas, pero nos decías que hoy es un día diferente. Y claro, y es que ya lo vienes anticipando, lo has dicho muy bien. Si alguien por ahí saca la cabeza por la ventana, está caminando, mira el cielo, empieza a observar un poco algunos cambios, pues se va a dar cuenta que hoy empezó el otoño. Y exactamente hace 26, 27, 28 minutos por ahí, el tiempo que nos ha tomado seguir hablando. Y justamente para enterarnos un poquito más de esto, nuestra compañera Jacqueline Mesa se encuentra en la localidad desde el Senami, ahí en esas oficinas, en ese lugar se encuentra en ese momento para que nos cuente este inicio de otoño. ¿Cómo estás, Jacqueline? Gracias, en directo hemos llegado hasta la sede del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, ubicado en el distrito limeño de Jesús María, porque hoy ya inicia el otoño y estamos justamente aquí con el ingeniero Yuri Escajadillo, el subdirector de predicción climática de Senami, para que nos dé mayores luces de esta situación. ¿Vamos a tener todavía temperaturas elevadas en la capital y en varios puntos del país? ¿Qué tal? Ciertamente hoy día inicia el otoño, 9:46 de la mañana, para ser precisos. ¿Qué nos espera para Lima, por ejemplo, metropolitana, la franja costera, en términos de temperatura, ¿no? Según nuestro pronóstico estacional de abril, mayo, junio en promedio, vamos a tener condiciones ligeramente más cálidas en realidad en toda la franja costera. Esto incluye Lima metropolitana. Si lo ponemos esto en valores en grados Celsius, por ejemplo, en Lima, para los distritos más pegados al mar, Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Ventanilla, Callao mismo, ¿no? Las temperaturas pueden oscilar entre los 17 a 25 grados Celsius, en promedio en toda la temporada. Y aquellos distritos más alejados del litoral costero, como Santa Anita o tal vez La Molina, pueden oscilar entre los 15 a 27 grados Celsius, sin descartar de repente que en esta entrada de otoño todavía tengamos temperaturas de 29 más o menos, ¿no? Pero estos son las primeras 15 días de esa temporada de otoño, ¿no? Entonces, en principio sí, vamos a tener un otoño ligeramente más cálido, en realidad, y esto, como se mencionó también en versiones anteriores, en entrevistas, estamos en un evento El Niño costero, en desarrollo prácticamente. Ingeniero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se van a intensificar las lluvias? Acá hay que precisar un detalle. El Perú tiene un periodo de máximas temperaturas que está entre enero, febrero, marzo, ¿no? Y parte de abril. Entonces el otoño viene acompañado con unas limitaciones con las lluvias principalmente, ¿no? Entonces lo que esperamos prácticamente en otoño, ¿no? El impacto de este calentamiento, como verán, esta coloración roja, especialmente en la zona norte del Perú, el impacto va a ser térmico. ¿En qué sentido? En que vamos a tener pues condiciones más cálidas en la franja costera norte, también parte del centro, como mencioné anteriormente, ¿no? Ya las lluvias están en una tendencia a disminuir, sin embargo todavía esperamos algunas ventanas de episodios de lluvia en el trimestre en promedio, ¿no? Pero como mencioné, estacionalmente las lluvias en otoño tienden a descender, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Entonces es parte de la información para que también la población esté preparada para los próximos meses. En directo, RPP. Noemí y amigos todos, no solamente prepararnos para poder estar a la expectativa de si hay lluvias intensas, ¿no? Cómo nos cuidamos, cómo prevenimos, sobre todo temas de desastres, sino que también a nivel comercial esto nos puede afectar, sobre todo si eres o alguien que está en el rubro, por ejemplo, de textiles, de ropa, de frazadas, etcétera, porque esos cambios de clima, estos inviernos más cálidos, también afecta la temporada. La gente que está ya empezando a pensar en esas temporadas suele ya hacer producción de cosas gruesas para prepararse el invierno, así que hay que estar atentos al clima, sobre todo si tienes rubros de negocio que se van afectando con el clima, Noemí.
Por supuesto, inició el otoño entonces en nuestro país y vamos a cuidarnos. 10:15, vamos a la pausa, regresamos con más, vamos a hablar al volver sobre temas de salud. ¿Te has preguntado qué es la endometriosis? Al volver te lo vamos a contar. Solo por VR Django. Hay algunos países que cuando la mujer tiene, por ejemplo, muchísimo dolor menstrual, está dentro de lo que se le permite como licencia para poder tomarse su descanso. Sin embargo, debemos saber que el dolor menstrual no es algo normal. Algo está pasando por ahí que merece ser evaluado. Y una de las posibles causas podría ser esta palabrita que se las menciono, a ver si la empiezan a identificar. Endometriosis. Ahora, el problema no se limita a un dolor menstrual, eso puede ser mucho más serio. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues inmediatamente abrimos la conversación con nuestra invitada. Es la doctora Fiorella Escobedo, ella es ginecóloga del Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud, que no solamente nos va a explicar de qué se trata esta enfermedad, sino que además va a resolver todas sus consultas. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, cuéntenos de qué se trata la endometriosis. ¿Es equivalente a, ok, tengo dolor menstrual, entonces tengo endometriosis? No necesariamente. Primero hay que identificar bien el diagnóstico de endometriosis, la definición en sí. Endometriosis significa que es un tejido similar al endometrio que se ubica por fuera del útero, en otras zonas. Puede invadir las trompas uterinas, el ovario, por fuera del útero, las otras estructuras que están alrededor, como por ejemplo los ligamentos que sostienen el útero, la vejiga, el intestino, el ureter, diferentes zonas de toda la parte abdominal. Tal vez para ilustrarlo un poco mejor y que nuestros oyentes también un poco se ubiquen, tal vez habría que explicar dentro del útero. O sea, imaginemos que el útero de pronto es como una papaya hueca dentro. Claro, o sea, algo así. ¿Cómo podemos decir, ok, esta parte es el endometrio y es lo que está creciendo fuera del útero? Claro, más o menos usando el ejemplo de la papaya. El útero tiene más o menos una forma así, por así decirlo. Entonces, en la parte interna tenemos como una esponjita que crece todos los meses que se llama endometrio. Y cuando llega a cierto tamaño se desprende y eso es lo que la mujer menstrua todos los meses. Pero este tejido y tejido similar a este comienza a invadir otras zonas. Puede invadir las mismas paredes del útero hacia adentro. También puede invadir ya hacia otras zonas, puede extenderse a la zona de las trompas uterinas, los ovarios. Lo que pasa que para el tema de endometriosis hay diferentes teorías del por qué se da esta enfermedad. La más usada, antigua por así decirlo, es la menstruación retrógrada, sino que algunas mujeres, así cuando menstruan y sale por los genitales externos, se dice que parte de este sangrado se puede ir por las trompas. Y las trompas no son huecas, tienen como unas fimbrias, que se puede decir, acá está la fimbria y acá está el ovario. Entonces no está totalmente pegado, está como una cierta separación. Y parte de ese contenido que retrocede puede comenzar a expandirse en otras zonas de todo lo que es la parte abdominal. Como siembras. Exactamente. Entonces, esas son las teorías más antiguas, pero hay otras, la genética, la inmunológica y todo ello. Entonces, al extenderse a otros tejidos, puede provocar una inflamación crónica, porque en realidad la endometriosis es una inflamación crónica de los tejidos, que tengan ese tejido. Doctora Escobedo, buen día. Mi mamá Ni le saluda desde Cusco. Y hay seguramente muchas personas que dicen, pero ¿en qué momento puedo detectar la endometriosis o puedo hacerlo de pronto antes para prevenir que llegue a una situación más complicada? De pronto desde la primera menstruación, tal vez. Claro, lo que pasa es que, lamentablemente el diagnóstico de endometriosis está siendo detectado con un retraso de 7 u 8 años. ¿Por qué? Porque mucho se ha normalizado que la mujer, la menstruación debe doler. Y no es así. No tiene por qué doler. O sea, es un proceso fisiológico de la mujer que no tiene por qué causar ningún tipo de molestia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una adolescente que normalmente comienza a presentarse a partir de la adolescencia, a los 2 o 3 años de haber iniciado la primera menstruación, si la paciente comienza a tener sangrados todos los meses con dolor, ese debe ser nuestro primer signo de alerta. Y si este dolor va aumentando con el transcurrir de los meses o años, entonces no debemos esperar tanto tiempo como para recién hacer un diagnóstico. Ahora, actualmente existe un tipo de diagnóstico que se llama mapeo de endometriosis, que consiste en 2 pruebas básicamente. Una ecografía, que es una ecografía especializada, y una resonancia magnética.
En pacientes que todavía, no han iniciado la vida íntima, pues, se puede usar lo que es la resonancia. Y los que ya han iniciado, relaciones íntimas, empezar con lo que es un mapeo. Es una ecografía, pero no es cualquier ecografía. Tampoco no lo hace cualquier ginecólogo. Por ejemplo, en el Hospital San Bartolomé, donde yo laboro, hacemos ese tipo de ecografías que ve no solamente la parte reproductiva, hasta útero, ovarios, trompas, también ve las otras estructuras que comenté que podrían ser invadidas por ese tejido y poder analizar bien. ¿Ya? Entonces, en una ecografía tradicional puede pasar desapercibido. Exactamente, sí, si es que el personal que la realiza no está capacitado. Es una ecografía, como le digo, que un ginecólogo especializado en hacer este tipo de mapeos, porque inclusive no cualquier ginecólogo lo hace. En el hospital, como lo mencioné, tenemos un programa de endometriosis donde justamente hacemos este tipo de mapeo. Inclusive la paciente pasa una preparación previa antes de este tipo de prueba. Pues qué bueno saber que en el Ministerio de Salud contamos con especialistas más especializados aún y que además tenemos todos los equipos para poder hacer un diagnóstico oportuno. Noemí, imagínate, 8 años pasando con dolores, malestares y no te dicen qué cosa es lo que tienes. Yo me imagino que aquellas mujeres que pasan por esto sin saber lo que tienen realmente es una tortura porque el dolor puede ser invalidante. ¿Qué te parece si recordamos las líneas para que todos los oyentes puedan participar ya con sus consultas? Sí, dale Sarita, recuérdanos las líneas por favor para poder llamar, para poder escribir, para que todos podamos participar en esta conversación. Voy 212-4090, 212-7164, tenemos también nuestro WhatsApp, el 942593607 y por supuesto siempre cuentan con nuestra plataforma de YouTube de RPP Noticias donde tienen ahí el chat en vivo, nos ven también en vivo y así que estés donde estés, fuera del país incluso, puedes escribirnos que por supuesto inmediatamente te respondemos. Es momento de hacer una pausa y volvemos. Solo por VR Django. 10 de la mañana con 37 minutos. ¿Qué es la endometriosis? Hoy estamos aprendiendo más sobre esta enfermedad y entendiendo que una menstruación no tendría por qué doler. Entonces, de pronto te preguntas, ¿y por qué a mí sí me afecta? Y me afecta tanto. La doctora Fiorella Escobedo, ginecóloga del Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé del Minsa, está con nosotros y en este momento vamos a recibir tu participación telefónica. Tenemos llamadas, así que vamos a atender inicialmente a Alicia, que nos está llamando desde La Victoria. Alicia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuál es tu consulta? ¿Cómo están, niñas? Hoy día no viene Carlitos. Le dije, por favor, que le mande muchos saludos porque ayer fue el Día del Hombre. Ya, la pregunta... Se nos pasó ese día. Ya, hola, Sarita. Ya, mira, disculpa la ignorancia, doctora. Como Sarita y Noemí sabe, mi hija tiene ovario poliquístico. Lo que ustedes están hablando es lo mismo, 1. 2, hay veces ellas, bueno, gracias a Dios tenemos pletito y ella se tiene la liga de lucha contra el cáncer. Y a veces sacamos de corazón y dice, ya no tiene el ovario. Venimos después de 6 meses de su tratamiento, vuelta le vino, se fue, o sea, es que no sé, o sea... Sí, Alicia, disculpa, no te hemos comprendido muy bien esta parte, vino y se fue y en la ecografía le dicen que no tiene... El ovario poliquístico, o sea, el ovario poliquístico ella sufre el ovario poliquístico. O sea, ya, comprendo. Está con el ovario poliquístico, hace el tratamiento, todo, después dice, no tiene. Vuelta viene y le dice, no, ha crecido. Entonces, nosotros, o sea, mi hija me dice, mamá, ¿cómo se llama? Han tomado mal la ecografía. Y otra cosa que me comentó antes de llegar a la liga un doctor, no sé, en Cuba, dice que las mamás se hacen el Papa Nicolau y las niñas todos los años tienen que ir con su mamá a hacerse una ecografía para ver que no tenga complicaciones con su periodo, desde que inicia su periodo. Así debería ser acá también. Porque el de mi hija comenzó de un momento a otro. Mi hija tenía 16. Nosotros pensábamos que tenía apendicitis. Cuando la llevamos, su ovario era. Bien, Alicia, te hemos comprendido muy bien tu consulta. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué puede ser? Ya, bueno, hay que diferenciar. Una cosa es endometriosis y otra cosa es síndrome de ovario poliquístico. No es lo mismo. Y como justamente le comentaba, son 2 enfermedades que pueden ir de la mano. Ahora, los síntomas de la endometriosis se asocian más que todo a un tema de dolor.
No solamente dolor pélvico, sino también dolor al momento de la micción, la defecación, bueno, en el caso de chicas que ya tienen relaciones íntimas durante las relaciones íntimas, por ejemplo, ¿no? Pero en el tema del síndrome de ovario poliquístico no se asocia un tema tanto de dolor. Se asocia más que todo a un tema de ciertas irregularidades en la menstruación, aparte de otros síntomas como acné, caída del cabello, aumento de peso, el aumento de, o sea, si uno se depila, se rasura, decrece rápidamente el vello, o oscurecimiento de los pliegues de la zona del cuello, axilas, ingles, que van de la mano con la resistencia a la insulina en la mayoría de casos. No es lo mismo. Ahora, en el caso de la que comentaba la señora, el síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico que una vez que una paciente ya lo tiene, no es que se cure en sí. ¿Por qué? Porque el término quistes en realidad, bueno, saliendo un poquito del tema, ya no se emplea porque no son quistes propiamente dichos, son los folículos que son nuestros propios óvulos, sino que en cantidad aumentada. De hecho, el tema de ovarios poliquísticos es bastante interesante y súper amplio y tendremos oportunidad de profundizar, así que Alicia, siempre quédate con nosotros porque lo vamos a tocar de todas maneras. Tenemos otra llamada, Gladys está en la línea y llama desde San Juan del Lurigancho. Hola Gladys. Hola, buen día. Gracias por recibir mi llamada. Bueno, voy a contar mi caso y luego dos preguntitas. Mi caso es el siguiente. Efectivamente, cuando tengo la menstruación, siento pequeños cólicos, ya, los cuales se han normalizado, bueno, por la cultura de que si te duele es porque estás con la regla, pero lo que sí he notado es que siempre que al defecar tengo un dolor intenso, ¿no? En el vientre. Entonces, eso pasa solamente cuando menstruo. Entonces, ya me había hecho antes exámenes justamente de ginecológicos. Hace un año me detectaron el SOP, ovario poliquístico, y en el último examen que tuve yo estaba bien, tenía en un ovario 5, perdón, en una trompa 5 ovarios, en otra 7, tengo 36 años, ¿ok? Pero me detectaron también que mi endometrio supuestamente estaba delgado, decían que estaba normal. Entonces no tenía nada. Me recomendaron igual dar vista con otro especialista. Fui al gastroenterólogo por el dolor que tenía efectivamente cuando menstruaba, tal vez tenía algo en el colon más. Me hicieron examen de colonoscopía y detectaron que en el colon sigmoide tenía como algo sobresalido en la parte, como que algo de afuera del colon estaba como empujándolo. Entonces me mandaron a hacer tomografía. En la tomografía no estaba muy claro si era algo, no estaba muy claro si era un tumor o era diverticulitis, que es otro diagnóstico obviamente de gastro, pero el punto es de que no detectaron nada a nivel de ginecología. Entonces mi consulta es, ¿qué podría ser? Podría ser tal vez endometriosis pero externa, no hacia adentro sino hacia afuera, o qué tipo de examen tendría que hacerme, ¿no? Para poder, tal vez en este caso puedan detectar realmente si eso no es endometriosis. Gracias. Y la segunda pregunta es, yo tengo salud, no tengo CIS. Entonces, ¿cómo podría yo atenderme con los especialistas que menciona la doctora? Muchas gracias. Gracias. Ya. Bueno, la paciente se puede atender en el Hospital San Bartolomé porque ahí no solamente se ven pacientes con CIS, sino pacientes que no tienen ningún tipo de seguro y también lo pueden hacer. Ahora, referente a lo que ella ha mencionado, la endometriosis básicamente son dos tipos, superficial y profunda. La superficial solamente afecta, como su mismo nombre dice, superficialmente algunos tejidos. Y la profunda tiende a afectar a otras estructuras como el intestino, por ejemplo. Una característica es que la paciente, por ejemplo, durante los días de menstruación, puede tener dolor durante la menstruación e inclusive sangrado. Independientemente tenga o no un tema de hemorroides, fisuras, esas cositas, y se presenta siempre en la menstruación. Entonces, y justamente si ella le han hecho una colonoscopía, probablemente lo que ella tiene es un nódulo de endometriosis que está afectando lo que es la pared del intestino, que eso justamente es un tipo de endometriosis profunda. Claro. Entonces, como yo quisiera detectar, o sea, un diagnóstico más certero, es justamente haciendo un mapeo de endometriosis. Que es justamente ese examen que lo hacen que voy a reiterarlo, es una prueba que hacen en el Hospital Nacional Madre Niño de San Bartolomé del Ministerio de Salud. Y además, Gladys, sí te puedes atender, y te reitero aquí el nombre de la doctora, es la doctora Fiorella Escobedo, que seguramente va a poderte atender. Noemí. Vamos a ir con más participaciones. Delia está con nosotros desde Villa El Salvador. Delia, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Celia, disculpen, sí, mire, tengo una Celia, sobrina. ¿cómo estás? Celia.
que ha sido diagnosticada ya con endometriosis profunda, ha abarcado recto y vejiga y necesita de una cirugía que no la puede costear particularmente. Ha sido vista por un neuropelviólogo, ¿no? Le han hecho una resonancia mapeada y ese es el diagnóstico. Su vida de ella es bien difícil porque el dolor es permanente, ¿no? Para defecar, cuando camina se inflama. Y mi pregunta es, ¿cómo haría ella para atenderse y si el CIS está cubriendo la cirugía para que ella pueda acudir al Hospital San Bartolomé? Vivimos en Villa El Salvador, ¿no? Y siempre, bueno, con referente a las referencias, hay que ir al establecimiento de origen y luego, se envía la referencia. En este caso, Villa El Salvador manda al EVES o al María Auxiliadora. ¿Cómo haría para llegar hasta el Hospital San Bartolomé? Bueno, el CIS sí lo está coberturando. ¿Por qué? Porque desde el año pasado salió la norma técnica justamente del Ministerio de Endometriosis, cubriendo justamente tanto el diagnóstico temprano como también el tratamiento, ¿ya? Ese tipo de intervenciones sí, se están haciendo en el hospital, pero no solamente incluye un tema de entrar con ginecólogos, también con cirujanos, si es que ya hay una afectación me menciona del recto, del ano, dependiendo, ¿no? Lo que normalmente hacen es que acuden a su centro de salud y la paciente pide una referencia dirigida al hospital. A veces, como una manera de apoyo, la paciente puede pasar por única vez en el hospital, como de manera particular, para poder darle como un adicional, como una constancia de que la paciente puede ser atendida en el hospital. Entonces, con ese documento, la paciente se va a su centro de salud y puede hacer la referencia ya dirigida al Bartolomé. Exactamente. Claro. Pues eso sería buenísimo, Delia, ahí tienes la alternativa. Son las 10:46, es momento de hacer una pausa y regresamos para que ustedes puedan seguir haciendo sus consultas. Estamos hablando sobre endometriosis. Solo por Vía Yango. 10:54 de la mañana, amigos, estamos en Encendidos por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Noemí Mamani desde el Cusco y Sara Usabá, quien les habla, estamos aquí con ustedes para poder despejar sus inquietudes sobre un tema muy puntual, la endometriosis, que esto no es otra cosa que un tejido que está dentro del útero que empieza a crecer en zonas donde no corresponde, y esto causa mucho dolor, sobre todo cuando uno está en la etapa de menstruación. Pero hay problemas que se pueden generar a partir de ello. ¿Será que causa infertilidad? ¿Será que tiene algo que ver con cáncer? Pues todo eso vamos a seguir preguntándole a nuestra invitada, la doctora Fiorella Escobedo, quien es ginecóloga del Hospital San Bartolomé del Ministerio de Salud, y ustedes también pueden participar con sus preguntas. Les recuerdo el 212-4090, 212-7164 y el 942-593-607, que son nuestros números de contacto. Doctora, ¿y tener endometriosis tiene alguna relación con la infertilidad o el cáncer? ¿Qué problemas puede generar además de dolor? Bueno, en el tema de infertilidad sí, afecta mucho en lo que es el tema de la calidad, la reserva ovárica. Para el tema de infertilidad sí, justamente muchas chicas a partir de los 28 años para adelante y tienen ese diagnóstico, tienen cierta dificultad justamente del tema de embarazo debido a esta enfermedad. Y como demora muchos años en ser detectada, claro, pues causa todos estos problemas. Como cáncer en sí, no. Se ha visto que no tiene relación con lo que es este tipo de enfermedad, así que por ese lado no está relacionada. Doctora, ¿una persona con endometriosis podría en algún momento poder concebir o va a ser, no sé, tal vez imposible? No sé si la escuchó. Sí, más o menos. Ya. Ella preguntaba si bien la endometriosis afecta a la fertilidad, ¿significa que no va a poder concebir? No. El tener endometriosis no significa que eres infértil, pero puede provocar cierta dificultad. Entonces muchas veces llevan a pacientes que tienen que hacer tratamiento de reproducción asistida y de alta complejidad o de baja complejidad dependiendo del caso. Pero hay pacientes que tienen endometriosis y tienen 2, 3, 4 hijos, ¿no? O sea, claro, no necesariamente, pero sí a medida que pues uno va retrasando la fertilidad y si es que tiene endometriosis se puede ver un poco más de problema. Claro, vamos hasta el Cusco, Noemí. Tenemos ahí a Mari en línea. Mari, te escuchamos. Doctoras, buenos días. Quisiera hacer una consulta. Yo tengo 2 hijas mujeres que han tenido su primera menstruación casi al mismo tiempo. Una ya tiene 14, la otra tiene 12 años. A la mayor se le cortaron por 2 meses cuando empezó su regla y
siempre tienen el dolor de cólicos, dolor de cintura, siempre se quejan, no sé si es una causa de endometriosis o lo tengo que llevar a una consulta a un ginecólogo porque siempre tienen esos dolores, ¿no? ¿Las dos? Sí, las dos. Más mi segunda hija, que le duele fuerte cólicos, dolor de cintura, siempre se queja, ¿no? Me duele mucho, me dice. Ya, bueno, en el caso de ella sí recomendaría pasar una evaluación, porque como mencioné, la menstruación no tiene por qué ser dolorosa. Ahora, el tema de que tenga meses que venga menstruación y otros no, puede ser por varios factores. Además, cuando la mujer recién empieza a menstruar, los primeros 2 hasta 3 años, los ciclos menstruales son anovulatorios, por lo tanto puede haber meses... ¿Qué significa anovulatorios? Que no ovulan durante... O sea, la mujer mensualmente debería ovular todos los meses, que es el óvulo que sale del ovario y se expulsa, ¿no? Pero en los primeros 2 hasta 3 años de iniciada la menstruación, pueden darse estos ciclos y por lo tanto puede haber meses en que no vea menstruación. Hablando como menstruación en sí nada más, eso es todavía normal, se puede solamente observar, pero si ya presenta dolor, como menciona la señora, sí hay que ver porque puede ser otro tipo de factor. No todo es endometriosis también, ¿no? Claro. Pero puede ser que tenga algún quiste, alguna cosa que esté haciendo que tenga esas molestias pues durante su regla, ¿no? Sí. En todo caso, doctora, y ya para ir cerrando, así, ¿a qué debemos estar atentos? ¿Cuáles son esos signos de alarma? Uno de ellos nos dijo el dolor, pero ¿a qué otras cosas más deberíamos estar atentos? Ya, bueno, aparte del dolor durante la menstruación, molestias que se pueden presentar días antes o durante la menstruación, como molestias al orinar. Por ejemplo, tienen como cierta ardor o cierta molestia al momento de hacer la micción y en la menstruación mucho más. En el tema de hacer las deposiciones, tienen dolor o sangrado durante la deposición. Si también, bueno, en el caso si tienen relaciones íntimas, dolor durante las relaciones íntimas. También otros signos agregados como deposiciones líquidas o estreñimiento días previos a la menstruación, ese dolor fuerte de cabeza que también presentan algunas mujeres. Algunas también presentan lo que es un dolor aquí atrás, en la parte de atrás, en la zona del sacro, aquí justo atrás. Pero donde termina la columna. Exactamente, justo en esa zona, también dolor, y es un dolor que se presenta de manera cíclica, es decir, todas las menstruaciones. Okay. Y el dolor ha ido en aumento, ¿no? Que un mes sí, otro mes que no, entonces... Podría ser, pero no sería dentro del primer diagnóstico. Claro, qué importante tener en cuenta todo eso porque podría confundirse con tantas cosas, sí. Pero en realidad es necesario acudir a la consulta médica y debemos estar contentas de saber que tenemos buenos profesionales que se especializan en lo más especializado en este caso de la ginecología y que además contamos con equipos en el Hospital Bartolomé. Ha sido la doctora Fiorella Escobedo, ginecóloga del Hospital San Bartolomé del Ministerio de Salud. Nuevamente, gracias, doctora. Muchas gracias. Los invito a que vayan al hospital. Como sabe, pueden ir pacientes con CIS, pacientes que son particulares, para poder ver ese tipo de patología y poder ayudarles. Claro que sí. Bien, son las 11 en punto de la mañana. Es momento de hacer una pausa. Vamos con el gran resumen de la hora y regresamos. Más adelante vamos a hablar sobre la a ver, acá. La palabra no es tan fácil de recordar, pero lo voy a decir. Leptospirosis. Gracias, Noemí. Efectivamente, nos está preocupando. Yo queremos explicarles de qué se trata. Ya volvemos. Solo por Vía Django. Cuando escuchamos canciones como esta nos llenan de tanto ánimo, hacen que ese empoderamiento femenino salga a flote y uno diga, no tengo por qué estar triste. Y si hay adversidades, yo me levanto y sigo caminando y sigo batallando y sigo en esta lucha del día a día que no es fácil, pero imposible de atravesar. Toda adversidad no es. Así que el himno de todas y todos en realidad, hoy con Susan Ochoa que nos trae Reina y lo estamos escuchando aquí en Encendido. Susan Ochoa de hecho está con nosotros en los estudios de RPP en Lima. Sarita ya está junto a ella. Susan, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días para todos, un beso gigante. La verdad contenta de estar una vez más aquí. Gracias por el recibimiento, gracias por todas esas palabras. Y sí, es verdad, aquí estamos para avanzar, para seguir, para vencer cualquier adversidad. Y mientras que hay vida, hay oportunidad de ser mejores, de seguir nuestros sueños, de empoderarnos, de atraparlos,
de cumplirlos. Claro, y Susan, para nosotros es un gran gusto tenerte aquí en Encendidos y poder transmitir eso que te caracteriza muchas veces, tratar a través de tu música, generar mensajes que inspiran, que transforman, ¿no? Y en esa oportunidad, dirigido específicamente a la mujer, que además lo lanzaste justamente previo al Día Internacional de la Mujer. Y seguimos en nuestro mes, y que sean todos los días, claro, de empoderarnos siempre, de seguir hacia adelante. Pero sí, esta canción se llama Reina, que compuse para todas nosotras, porque nuestro camino no es fácil, pero tampoco imposible. Entonces, a todas las mujeres luchadoras que siguen hacia adelante, que sacan su fuerza, su poder interior, que se atreven, que se atreven a ser independientes también, a intentarlo, a seguirlo, a conseguirlo, pues para todas estas mujeres, pues yo les dedico esta canción Reina, o sea, para todas nosotras. Para todas realmente, porque ¿quién no pasa momentos complicados y difíciles, ¿no? Así es. Y ojo que no solamente tiene que ver con atrocidades, como bien mencionabas, Noemí, hay mujeres realmente que pasan momentos muy duros, muy terribles, a veces innombrables, ¿no? Así es. Pero también están aquellas mujeres que simplemente el enfrentar el día a día ya es una lucha también. Claro. Es un sobreesfuerzo, ¿no? Así es. Y entonces en realidad el mensaje nos cae a pelo absolutamente a todas. Y quería preguntarte ahí, ¿cómo es que tú te inspiras para poder, dar este mensaje, ¿no? ¿Qué hace que tú quieras dar mensajes realmente transformadores? Mira, en este espacio que es la música, siempre me ha gustado empoderar a las mujeres, siempre darles un mensaje de aliento, porque es verdad, nuestro camino es difícil, y vengo de ahí, ¿no? Vengo de un camino muy difícil desde muy niñita. Entonces siempre me he atrevido, siempre he tenido ese valor de atreverme a avanzar, aunque muchas veces he sentido que no he podido más también. Me imagino que muchas mujeres también se sienten identificadas desde un momento que canté Ya No Más, que fue en Viña del Mar, con esta canción de empoderamiento, y muchas historias venían aquí a mi canal de YouTube, o muchas veces en diferentes plataformas digitales que me han escrito sus historias, ¿no? Me han dicho, yo no he podido, y esta canción me ha restaurado, esta canción me ha dado esta fuerza, ese poder, pensé que no podía. Entonces, estas palabras de muchas mujeres que han pasado estas situaciones reales que se viven día a día, a mí también me empoderan y me dan esta fuerza para seguir haciendo estas canciones, me inspiran realmente estas situaciones, estas vivencias reales, ¿no? De todas las mujeres. Y realmente es esto. Me inspiro en cada una de las personas que están a través de mis redes sociales, que escriben, que me cuentan sus historias. Y parte de mi vida también ha sido así. Y no solamente, así ha nacido entonces, Reina Susan, también. es una canción, no solamente es música, sino la voz de tantas mujeres que de pronto dicen de qué forma me voy a levantar, o de qué forma hago escuchar mi voz, y tú eres la voz de todas esas mujeres que tú dices que te escriben, que conversan contigo, y qué lindo que puedas escucharlas y puedas hacer notar también cómo de valiente es una mujer peruana. Susan, vamos a hacer una pausa y vamos a volver contigo. Queremos seguir hablando sobre ti, sobre tus canciones, sobre tu carrera. Susan Ochoa está con nosotros. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Solo por Vía Django. Son las 11:25 de la mañana y aquí estamos re contentos y súper bien acompañados. Dale, por favor. Ahora ya no hay cadenas, no hay temor. Ahora no hay nada que te detenga. Escucha. Tu momento ha llegado, ahora tomas tú el control. ¡Wow! Y que sí podemos a seguir adelante, a pesar de los momentos terribles que quizás estés pasando en casa, tu día a día, que no es fácil, que muchas veces es fácil hablar, pero no estar en la misma situación. Sin embargo, si hay un día más de vida para ti, es porque hay un momento de seguir adelante, de esperanza, de fe,
y que sí podemos avanzar y cambiar nuestro mundo, ¿no? Claro que sí, es el mensaje de Susan Ochoa, nuestra cantante peruana, que además siempre tiene estos mensajes que reitero, inspiradores y transformadores. Y no solamente lo dices a través de tu música cuando interpretas la canción, sino también en momentos como este que puedes compartir, porque ahorita te está escuchando absolutamente desde todos los rincones de nuestro país. Y es bonito, y a veces... Es que Sara aquí no tiene temores. Claro, todos tenemos temores, y los temores pues yo siento que es más fuerte que el dolor, porque el temor se apodera de ti, te consume día a día, y se hace cada vez más grande. Sin embargo, el dolor sucede, y al final pasa, pero el temor es el que te abarca, ¿no? Es el que se hace más grande de acuerdo a tu energía, de acuerdo a tus decisiones, al final y al cabo, ¿no? Claro. Entonces, esta canción, hay una parte de ella que digo, ¿no? Ahora no hay marcha atrás, ahora ya no hay cadenas, no hay temor, ahora no. Tu momento ha llegado, ahora tomas tú el control. Es que es una parte de nuestra propia decisión de seguir adelante, ¿no? Eso, y tú lo has dicho, es parte de una decisión que muchas veces se nos hace complicado de asumir, de decir, sí, voy a cambiar esto, voy a soltar esto que me hace daño. Entonces, ¿qué decirle a tantas mujeres y varones también? Porque todos pasamos por dificultades en todo momento. Entonces, ¿qué decirle a esa gente que está pasando por momentos y situaciones complicadas en este instante? Un mensaje de Susan Ochoa, porque lo había mencionado antes de la pausa, no solamente es canción, no solamente es música, es un mensaje que va más allá de eso, que va además y parte del testimonio de muchas mujeres que se han puesto en contacto contigo y que te han contado sus historias, claro. Se han abierto contigo y te han dicho, esto estoy pasando, y de pronto no solamente la dificultad, sino, ¿sabes qué? Logré superar eso que me pasaba. Es verdad, y hay una parte nuevamente de mi canción que digo, Reina, ¿quién rompió tu corazón? ¿Quién quiso quebrar tus alas? ¿Quién quiso callar tu voz? Hiriéndote tanto el alma, te llenaron de valor. Es que sí, muchas veces tenemos que pasar por situaciones tan duras, tan fuertes. Y esta canción lo hice con la intención de poder acariciar nuestra niña interior, esa que muchas veces se ha quedado con dolor, ¿no? Para acariciarle y decirle, sí pude, sí avancé, tuve temores, pero sí lo logré. Un mensaje que estoy segurísima va a calar no solamente en el sentir, sino también en la conciencia de muchas mujeres que hoy no se atreven, ¿no? Es verdad. Que tienen ese miedo. Esas canciones que nos inspiran, nos ayudan muchísimo, pero yo coincido también con Noemí. O sea, hay que armarnos de valor, hay que tener la confianza, pero tomar esa decisión, porque... Nada cambia si es que seguimos en lo mismo. ¿Cómo es que lograremos que algo cambie? Si algo nos está molestando, si algo nos está incomodando, si no queremos seguir en esa ruta, pues tenemos que generar cambios, ¿no? Y a veces parece que no hay ninguna salida. Pero créeme que cuando uno da ese paso, y lo digo por experiencia propia, cuando uno da ese paso, se presentan muchos más caminos que a veces no nos imaginamos. Entonces solamente es cuestión de decisión, de armarnos de valor y de vencer nuestros propios temores, que temores tenemos todos, y dificultades también. Susan, tu música ya está en las plataformas, ¿dónde pueden encontrarte? Igual que esta canción que se llama Reina, está Ya No Más, está Me Voy a Liberar, y siempre haré estas canciones que nos armen de valor para todas nosotras. Esta canción está en mis redes, en todas las plataformas digitales, también está en mi canal de YouTube, Susan Ochoa Música. Compártela, dedícala a esa persona que ha tenido este valor de avanzar en la vida. Y para ustedes mismas también, esta canción para acariciar nuestra niña interior, esta canción llena de fuerza, de valor, se las dedico a todos en este día, y que siga siendo nuestro día siempre. Se llama Reina, y las invito a escucharlo. Está con un videoclip en mi canal de YouTube, Susan Ochoa Música. Así es que, voy a tener una presentación, te cuento. Cuéntanos, ¿cuándo donde la voy a cantar en vivo el Día de las Madres, el día sábado 9 de mayo en el Teatro de Plaza Norte. Sus entradas ya están en Teleticket. Voy a cantar esta y todas las canciones seleccionadas. Un concierto especial para todas las mamás, con un repertorio especial para todas ustedes, con músicos en vivo en el Teatro de Plaza Norte. Y ahorita tienen que aprovechar
aprovechar las entradas porque están en preventa. Aprovechen el descuento y las espero. Un lindo regalo y gracias a ti, Susan, que Gracias. también, por supuesto, eres una reina, eres nuestra reina. Gracias. Eres una reina, todas son unas reinas. Gracias, Susan. Bueno, son las 11:31, Noemí. Vámonos a la pausa, vamos a escuchar los titulares de la media hora y también la franja electoral. Solo por Vía Yango. Los desastres naturales no solamente traen lo que literalmente suena la palabra, desastre, sino que además abre las puertas a muchos problemas sanitarios, problemas que en varias ocasiones han pasado desapercibidos, pero hoy se está visibilizando más que antes. ¿Por qué? Porque ya se registran 841 casos de leptospirosis y al menos 5 fallecidos. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cómo es que uno la adquiere? ¿Cómo se contagia? Pero sobre todo, ¿cómo podemos prevenirlo? Es lo que vamos a conversar con nuestra invitada. Ella es Alejandra Ortiz, quien es médico infectóloga de la DIRIS Lima Sur. Bienvenida y gracias por darnos estas luces. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero acontecer que justamente por disposición del ministro de Salud, ya el viceministro está en la región de Tumbes para poder organizar justamente la respuesta y la atención a los pacientes junto con su equipo técnico. Y a la población, pues, tener en cuenta que motivo de las inundaciones se visibilizan cierto tipo de enfermedades. El caso de la leptospirosis se transmite a través de una bacteria que es la leptospira, y esta bacteria vive o se transmite a través de animales, de la orina de animales infectados, que pueden ser ratas, perros, ganado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay inundaciones? Se moviliza todo tipo de estos fluidos y hace que sea mucho más sencillo que la leptospira se transporte y pueda llegar a las personas, y la transmisión es vía percutánea. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tiene contacto con estas aguas contaminadas, toca el agua, o sea, exacto, cualquier parte de la piel. Sí, y sobre todo si es una piel que está con pequeñas heridas o simplemente está, digamos, sumergida en el agua con cierta cantidad de tiempo, puede hacer que se pueda adquirir la leptospira, ¿no? Entonces, los diferentes animales que ha mencionado pueden haber orinado, esa orina está en la pista, en la tierra, está contaminada, y cuando cae la lluvia, entonces arrastra con todo eso, y la persona que está, por ejemplo, mi casa se inundó, salí con mis sandalias a barrer, a tratar de mover esa agua, puede ser que mi pie se contamine, entre en contacto, y de esa manera yo adquiero esta bacteria y podría desarrollar la enfermedad. Ahora, ha mencionado Tumbes, sin embargo, ya han habido fallecido personas, al menos uno en cada lugar, en San Martín, en Piura y en Junín. Así es. Las regiones donde hay estas inundaciones se están presentando casos, y hay que recordar que, si bien es cierto, la mayoría de los casos de leptospirosis suelen ser inclusive poco sintomáticos, hay personas que solamente pueden tener de repente un síndrome gripal, ¿no? Pero hay una probabilidad de 10 a 5% en donde ellos se pueden complicar. Entonces, si bien es cierto, no son la mayoría de los pacientes que van a tener presentaciones graves, sí es importante que si estamos en una región en donde ha habido estas inundaciones, o simplemente yo me he expuesto a un cuerpo de agua, a un estanque, agua estancada, o de repente un río donde puede haber esta contaminación con orina de estos animales, y luego yo empiezo a presentar dolores musculares, fiebre, sobre todo fiebre que es de subaguda, que estamos hablando de no pocos días, sino ya varios días, más de 7 días, pueda yo acudir a mi establecimiento de salud para que me puedan atender de manera precoz, porque si nosotros lo dejamos estar, generalmente las complicaciones van a aparecer a partir de la segunda semana de iniciados los síntomas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si yo me he expuesto a estas aguas que pueden ser contaminadas, que puede ser una inundación, que es lo que suele suceder en estos lugares donde ha habido estos fenómenos naturales, pero también yo de manera recreativa puedo haber ido a un estanque o a un de repente un río, o estas áreas donde se acumula agua que no están bien, digamos,
saneadas, puede pasar que yo también me puedo Son todas en realidad. Claro, entonces también se ha visto estos contagios no solamente en sitios de inundación, sino también en donde puede haber contaminación con estas orinas de roedor sobre todo. Doctora Ortiz, buen día, Noemí Mamani le saluda. Doctora, en todo caso, ¿qué podemos hacer? Porque me pongo en el caso de la gente que está en zonas de inundación, por ejemplo, está expuesta, por supuesto, pero ¿qué podría hacer para prevenir contagiarme, para evitar contagiarme? Sí, lo principal es utilizar estas botas de GB para evitar tener contacto. Perfecto. Generalmente los pies son los que más tienen contacto con... Ponerme una zapatilla resulta porque no puedo la zapatilla lamentablemente permea el agua, entonces se va a mojar. Entonces, si queremos evitar que el líquido llegue a la piel de la persona, lamentablemente tiene que ser algo impermeable. Si me expuse porque, bueno, pasó, no pude prevenirlo, como menciono, tenemos que estar alerta a si es que presento fiebre, molestias, sobre todo dolores musculares, dolores en la pantorrilla, ¿no? Eso precozmente se puede detectar y se puede tratar en el primer nivel. Vamos a ver cómo es el tratamiento y son los primeros cuidados, pero antes un poco la pregunta de Noemí me parece muy importante, la prevención, ¿no? Entonces ya nos menciona que las botas impermeables serían la opción, pero hay personas que toman instrumentos para poder empujar y sacar el agua estancada de su casa. Quiere decir que las manos, las escobas o lo que use, los baldes. ¿Qué debo hacer con todo esto? Claro, lo ideal es evitar el contacto lo mayor tiempo posible. O sea, por eso las botas de GB es importante, porque es el sitio donde yo más contacto voy a tener. Luego, el lavado de manos también es importante. Si puedo colocarme guantes y poder hacer mis trabajos como normalmente deberíamos hacerlo, sería ideal. Sabemos que a veces estas situaciones vienen de improviso y mucha gente no ha podido tener estas precauciones. Entonces, a eso voy con que si es que ya hemos tenido esta exposición, tenemos que estar atentos a los síntomas. Si es que aparece algo así como un síndrome de gripe, acudir al establecimiento y mencionar, pues hemos tenido contacto con estas aguas, he tenido estos síntomas, para poder brindar el tratamiento adecuado antes de que la persona pase más días sin atención. Eso creo que es lo más importante. ¿Y cómo es el tratamiento, doctora? ¿Qué es lo que debemos hacer? En realidad es una bacteria que se puede tratar con antibiótico-terapia, que generalmente se puede brindar en el primer nivel de atención cuando la enfermedad no es complicada. Cuando la enfermedad ya es más complicada, sí existe ya la necesidad de repente de un tratamiento de soporte según cómo haya afectado a diferentes órganos, porque cuando tenemos una leptospirosis severa vamos a tener afectación en diferentes órganos, incluso en hígado, en riñón, en pulmones, y justamente eso es lo que no queremos llegar. Entonces ahí ya implica un tratamiento de soporte mucho más complejo. Para evitar eso, justamente es lo que menciono, acudir tempranamente. En el caso de las personas que lamentablemente han fallecido, que ya se registran 5 personas fallecidas por leptospirosis, ¿su fallecimiento ha sido porque han acudido muy tarde a un centro de salud o ellas tenían además otra enfermedad, eran de repente mayores? O sea, ¿hay personas que tienen mayor riesgo de complicarse, por ejemplo? En cuanto a los fallecidos, entiendo que están ahora en investigación por parte de epidemiología. En líneas generales, lo que menciona la literatura es que cualquier persona podría complicarse. Si además una persona tiene una comorbilidad, es mucho más fácil que no pueda salir de esa infección aguda, ¿no? Pero no es que, digamos, hay grupos en donde sí se puede complicar más o menos, al menos eso no está mencionado, pero sí, lo que sí todos manejamos y sabemos es que cuanto antes el caso sea detectado, más probabilidad de brindar oportunamente el tratamiento, ¿no? ¿Cómo el centro de salud define que efectivamente se trata de esta bacteria? Bueno, primero la parte clínica y epidemiológica ayuda un montón. O sea, el hecho de haber estado en contacto con estas aguas, ¿no? Y los síntomas ayudan a que yo pueda tener un diagnóstico probable de leptospirosis. ¿Hay algún examen que lo Claro, identifique? existen pruebas que también serológicas que se hacen. O sea, en sangre. En sangre. Pero a lo que voy es
que lo más importante es esa sospecha clínica, porque teniendo esa sospecha clínica se pueden brindar tratamiento y también el seguimiento del paciente, ¿no? Sí. No, si me permite solamente una última pregunta. ¿Y qué pasa con las mascotas? Muchísimos hogares tienen mascotas. Eso es algo que también, antes de que inclusive suceda todo este tema, es un motivo muy frecuente de consulta. Muchas veces me han consultado pacientes por, tengo un perrito y el perrito murió con leptospira, ¿ahora qué hago? Yo tengo que hacer algo. Entonces, recordemos el modo de transmisión, que es haber tenido contacto con la orina contaminada del roedor, de la mascota, ¿no? La mayoría de pacientes que yo he tenido, en verdad no han tenido contacto con la orina porque han limpiado de manera, higiénica, ¿no? Si por cosas que, se escapan a veces, uno ha tenido contacto con la orina, pero el animalito de repente ha tenido el diagnóstico, lo que se tiene que hacer es que vaya al establecimiento y evaluarlo si la persona tiene o ha tenido molestias, porque muchas veces, como lo menciono, es esta duda de qué hacer si mi perrito murió con leptospirosis, ¿no? Claro, y me imagino que también debe haber dudas sobre cómo limpio la zona, y en ese caso, ¿qué debo utilizar para desinfectar? Y eso es muy importante porque no solamente en cuanto a la orina de animales domésticos, sino también qué pasa si se inundó mi casa, ahora cómo limpio todo, ¿no? Lo ideal es con agua y jabón o agua y detergente, yo poniéndome guantes y las botas, ¿no? Empezar a limpiar los enseres de la cocina, lo que se haya contaminado, agua y jabón, y con eso es suficiente, pero... ¿No usar lejía? Agua y jabón es mejor, porque muchas veces si uno utiliza lejía y la mezcla con diferentes productos, puede causar que simplemente se fije lo contaminado y no se limpie. Entonces, agua y jabón es suficiente, o detergente, es suficiente para limpiar los enseres que se puedan haber contaminado. Qué bueno saberlo, doctora. Entonces, no solamente es el hecho de la inundación, sino la limpieza después de haber retirado todo el lodo, el agua de nuestras casas, sobre todo ahora que es temporada de lluvias. Muy importante, doctora. Muchísimas gracias. Alejandra Ortiz, médico infectóloga del DIRIS Lima Sur del MINSA, con nosotros en RPP. 12:03, hacemos una pausa, ya regresamos. Solo por VR Django. 12:11, estamos contigo en Encendidos, y a esta hora Juan Carlos Ortecho con nosotros trae la información deportiva. Querido Juanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todos nuestros seguidores, por supuesto, televidentes, oyentes de RPP. Ya dimos hace un momento una noticia de último minuto respecto al entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede. En las últimas 48 horas se habló mucho de su posible partida al Club San Lorenzo de Almagro en Argentina. Había incluso información, trascendidos, información off the record de fuentes en Argentina, que ya había llegado a un acuerdo con el club bonaerense. Sin embargo, ya podemos confirmar que Pablo Guede seguirá como entrenador de Alianza Lima. Queda descartada su salida a San Lorenzo. No hubo finalmente un acuerdo económico, aparentemente. Los detalles de esa posible transferencia o esa posible partida de Pablo Guede los vamos a tener seguramente en los próximos días. Lo cierto es que tanto de Argentina como de Perú y del Club Alianza Lima se nos ha confirmado que Pablo Guede va a estar en el banco de suplentes, en el banco dirigiendo a Alianza Lima en Matute el sábado en la tarde en su partido frente a Juan Pablo II College por la fecha 8 del torneo Apertura. Al mismo tiempo, ayer finalmente se sortearon los grupos de la Copa Libertadores. Los grupos de la Copa Libertadores, 3 clubes peruanos ya saben contra quién van a jugar: Universitario, Cristal y Cusco. Yo sé que allá Noemí está muy atenta a lo que Cusco va a tener que enfrentar. Vamos primero con el grupo B, donde está la U, campeón vigente del fútbol peruano. Va a enfrentar a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. Es un grupo que todos los entendidos llaman accesible. A mí me parece también que le ha tocado un grupo que le da la posibilidad a Universitario de clasificar a octavos de final.
parece incluso un grupo de Copa Sudamericana, no parece un grupo de Copa Libertadores. No hay ningún brasileño, no hay ningún argentino, se molesta el señor Diego Figueroa. Fácil, entonces. Pero es la verdad, parece un grupo de Copa Sudamericana por el nivel de los rivales, excepto por Nacional de Uruguay. El grupo Pero por F. algo estarán en la Libertadores, así que bueno, no hay que confiarnos, eso es importante. Sí, la Libertadores siempre es difícil, por supuesto. No hay que mirar por encima del hombro a nadie. De cualquier manera, creo que es una buena noticia para la U que se ha evitado equipos como Flamengo, como Palmeiras, etcétera. Palmeiras sí le ha tocado, hablando de Palmeiras, sí le ha tocado a Cristal. El grupo F está conformado por Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay, Junior de Barranquilla, Colombia, está remodelando su estadio en Barranquilla porque va a ser sede de la final de la Copa Sudamericana, por lo tanto se va a jugar en Cartagena. Lindo Cartagena ahí con las playas y también con ese ambiente festivo de esa ciudad colombiana. Y Sporting Cristal, le ha tocado difícil a Cristal. Palmeiras, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla. Finalmente, en el grupo A, lo que viene pendiente para toda la gente del Cusco. ¿Dónde va a estar Cusco Fútbol Club? También le ha tocado harto difícil. Grupo A, Flamengo de Brasil, vigente campeón de Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata, multicampeón de Libertadores, la última vez en el año 2008. E Independiente de Medellín, que clasificó tras pasar la fase 3. Así que el equipo que dirige Gustavo Rondelli tiene una tarea harto difícil en este grupo A. Repetimos, grupo B, la U está con Nacional de Uruguay, Coquimbo de Chile, Tolima de Colombia. Grupo F, Cristal con Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay, Junior de Colombia y finalmente Cusco Fútbol Club con Flamengo, Estudiantes e Independiente de Medellín. También se sorteó Copa Sudamericana y ahí está el otro equipo del Cusco, Cienciano. Primero, veamos con quién va Cienciano. Grupo B, Atlético Mineiro de Brasil, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Juventud Las Piedras de Uruguay. Esos son los tres equipos a los que enfrentará. No está tan difícil. Cienciano, siempre es difícil. La Copa Sudamericana también, Noemí, no te confíes. Finalmente, Grupo A, el Alianza Atlético de Sullana, que clasificó también a Copa Sudamericana, enfrentará a América de Cali, Tigre de Argentina y Macará de Ecuador. Así que ya están listos los grupos. Estos son los clubes a los que enfrentarán los equipos peruanos. Hoy se inicia la octava fecha del torneo de apertura. En breve, a las 3:30, ADT versus Melgar en Tarma. Y Cienciano recibe a Fútbol Club Cajamarca y Hernán Barcos en Cusco a las 7:30. Mañana hay triple menú para los oyentes de RPP, porque juegan primero la U, luego Cristal y finalmente Alianza Lima. A la 1:15 Comerciantes Unidos versus Universitario en Cutervo. A las 3:30 los Chancas versus Sporting Cristal. Chancas que es puntero por goles de diferencia en Andahuaylas. Y finalmente a las 6:30 en Matute, Alianza Lima versus Juan Pablo II College. La jornada se completa el domingo con partidos de UTC Alianza Atlético, Atlético Grau versus Garcilaso y Sport Boys versus Sport Huancayo. Así que nos vamos con ese menú. Por supuesto, la invitación está hecha para sintonizarnos a las 2:30 de la tarde en Fútbol como Cancha, donde vamos a hablar de esto y muchos temas más. Y repetimos, Pablo Guede se queda en Alianza Lima, información confirmada por RPP. Gracias Noemí, gracias amigos de RPP. Excelente, Juanca. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Solo por VR Django. 12:23, te acompañamos en Encendidos y quería contarte que en medio de tantas conversaciones que solemos tener a diario, hablamos de un montón de cosas, ¿verdad? Cuando estamos en familia, con los amigos, en casa, en el trabajo. Bueno, entonces hay un tema que no podemos dejar pasar. ¿Cuál es? Informarnos antes de decidir. En las elecciones no basta con una opinión suelta, hay que conocer propuestas, comparar ideas, entender qué está en juego, porque entender lo que pasa hoy es el camino para un país mejor. El poder en tus manos, la cobertura electoral de RPP. 12:24, ya sabes, quedan 23 días nada más para elegir, así que sigue indagando. Ya sabes que en la cobertura electoral de RPP tienes las herramientas para que tú puedas seguir informándote, conocer a los candidatos y bueno, darles el voto de confianza o no. El poder en tus manos, la cobertura electoral de RPP. 12:24.
Ayer fue el 19 de marzo y ayer se recordó un día muy importante, ha sido el Día del Artesano. Un abrazo, aunque tarde, igual, siempre, en todo momento, y el reconocimiento, por supuesto, para todos los artesanos del país. Un besote para ustedes por esas manos hermosas que tienen, que hacen arte y no solamente lo demuestran a nivel nacional, sino en el mundo entero. Y a propósito del Día del Artesano, hoy tenemos artesanos que participan en la tercera Feria Artesanal Pucha de Oro. Analí Andrade está con nosotros desde Andahuaylas y nos va a contar de qué va esta actividad. Analí, ¿cómo estás? Adelante. ¿Cómo están? Buenos días, directo en directo. Me encuentro en la tercera Feria Regional de Artesanía Pucha de Oro, organizado por el Gobierno Regional de Apurímac a través del proyecto regional Artesanía Textil, donde varios artesanos y artesanas de diferentes asociaciones se han instalado en stands en la plaza de la ciudad para poder mostrar sus trabajos. El proyecto en mención viene apoyando la competitividad productiva a través de asistencia técnica, implementación de equipos textiles en las diferentes líneas, fortaleciendo las capacidades productivas de las asociaciones a nivel regional. Por ello se organiza esta feria para que los artesanos muestren sus productos y trabajos a la población. Vamos a conversar con una artesana para que nos cuente sobre su participación. Estamos a través de RPP. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Virginia Soto Espinosa. Soy actual presidenta de la Asociación Manos Mágicas de Andahuaylas, una asociación que integra a diversas mujeres de diferentes edades, muy diverso. Tenemos profesionales, no profesionales y también discapacitados y adultos mayores. Correcto. Muéstrenos, enséñenos los trabajos que ustedes realizan. Bueno, nosotros tejemos chompas, colchas, como ustedes ven, una serie de cosas utilizando las técnicas del tejido a palitos, del crochet y también a máquina. Cabe recalcar que estamos incursionando en los tejidos a máquina porque al incorporarnos en el proyecto regional textil nos han dotado de una máquina de tejer, también un kit de materiales y también lanas de alpaca con los que estamos confeccionando nuestras prendas. El gobierno nos proporciona capacitación, hemos tenido 2 capacitaciones para aprender a tejer a máquina. Y ahí están los productos. Y aquí están realmente los productos. Muy bien, muchas gracias. Así como la señora artesana, otros artesanos también de otras asociaciones se encuentran mostrando sus trabajos para que la población pueda comprar, pueda llevárselos a la casa. De igual forma, en la tarde se llevará a cabo una pasarela donde bellas señoritas mostrarán estos trajes confeccionados por los artesanos. Desde Apurímac, directo en directo, RPP. Querida Analí, me he quedado enamorada de esas prendas tan hermosas que estas artesanas en Andahuaylas las hacen, chompas, chalinas, chales, qué lindo. Y de hecho, déjenme contarles que también seguramente le ha gustado alguna de estas prendas a Jorge Rodríguez, que ya está con nosotros. No sé si sabes tejer, Jorge, yo agarraba los palitos y sí tejía, y también sé tejer a crochet. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? Bueno, no soy especialista en temas de tejido, pero mi reconocimiento, ¿no? Para esas manos mágicas, maravillosas de los artesanos, las artesanas en nuestro país. Y efectivamente, ¿no? Todo lo que producen es maravilloso y lo mejor es que no se trata de un trabajo industrial, no. Es un trabajo hecho a mano, uno por uno. Cada uno de estos detalles es diferente del otro, ¿no? Y eso es realmente digno de ser resaltado. Así que, bueno, un abrazo para los artesanos que ayer cumplieron una fecha muy importante. Noemí, hablabas de las elecciones hace algunos minutos y efectivamente nos acercamos, estamos a solo 23 días para el 12 de abril y RPP está presentando herramientas muy importantes. Ya conocemos 3, ¿correcto? El agente electoral, el simulador, el comparador de candidatos también, pero tenemos ahora información importante sobre candidatos que registran antecedentes judiciales, nada más ni nada menos. Uy. Eso va a ser buenísimo, porque nos va a ayudar a saber quiénes nos están diciendo la verdad y quiénes no, porque por ahí algunos se venden, estoy limpio, ¿no? Pero después, mira,
Efectivamente, ¿no? 181 condenas, 156 candidatos con antecedentes judiciales, en fin, hay que estar atentos a la cobertura electoral de RPP, El Poder en Tus Manos. Y recuerda que ya la otra semana tenemos el debate electoral. RPP va a transmitir las 6 fechas del debate electoral para que tú, Noemí, y todo el Perú y todos los peruanos también en el extranjero puedan definitivamente emitir un voto responsable. Hoy tenemos también nuestro debate en la rotativa del aire, así que quédate con nosotros en la rotativa del aire con Joana Castro y un servidor, Jorge Rodríguez. Excelente, querido Jorge, un abrazote para ti y gracias a todos por habernos acompañado en Encendidos. Les dejamos con la rotativa del aire, la información aquí en RPP. Un fuerte abrazo para todos y buen fin de semana. Chao.